Muy buen día, jóvenes. En esta sesión correspondiente al primer tema de dibujo de ingeniería, que es diagrama de flujo, vamos a repasar un pequeño documento. Le vamos a dar una lectura pausada y le iré abundando en explicaciones. ¿De acuerdo? Después de ello, ya estaremos en condición de entrar a nuestro software de Visio, Microsoft Visio 2007, y ahí continuaremos la segunda parte de este tema. Bien, me voy a ir a mi modo de lectura y vamos a comenzar. Así que, pues bueno, preparen su refresco, su cafecito, su té, lo que quieran, que tengan ahí a la mano, pero vamos a concentrarnos. Es una sesión un poco corta. Bueno, veamos. Diagrama de flujo. Todos hemos escuchado alguna vez sobre diagrama de flujo. Vamos a tratar de entender el concepto que debemos tener en ciencia y tecnología, es decir, en ingeniería. Bueno, bien, como se menciona aquí, un diagrama de flujo representa la esquematización gráfica de un algoritmo. Un diagrama de flujo me sirve para representar gráficamente, esquemáticamente, un algoritmo. ¿Y qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo es un conjunto de acciones vistas como pasos a seguir que estructuran un objetivo. Por ejemplo, una vez que ustedes se levantan de la cama temprano y tienen que en un día normal llegar a la escuela, y pueden identificar que eso es un proceso, pero el proceso tiene pasos a seguir. Ustedes no van a levantarse de la cama y directamente van a transportarse a la escuela, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Pues tendrán que asearse, arreglarse, desayunar, ver que sus útiles están completos, checar si la casa se queda sola, que esté bien cerrada, que las luces que deban estar apagadas estén apagadas, cerrar la casa y después salir a tomar un transporte, ya sea propio, ya sea colectivo, irse caminando, tomar la bicicleta, irse en ella, llegar a la escuela y una vez que llegan a la escuela, hacia dónde se dirigen. Pero bueno, ya llegaron a la escuela, si se dan cuenta, y realizaron varias tareas. Veámoslo de otra forma. Se levantan, desayunan, cierran la casa, se asean y se cambian. Oh, problema, ¿verdad? Si ya cerraron la casa, entonces van a abrir para para regresar a asearse, o cómo. Ahí en ese punto es donde identificamos que si bien hay un conjunto de tareas a seguir para lograr un cometido, estas deben llevar un cierto orden. Pudiera ser que hubiese dos o más órdenes que sean válidos y buenos. La tarea en ingeniería es encontrar el orden óptimo. A veces nos acercamos, otras veces con suerte sí lo encontramos, otras estamos un poco lejos. Bueno, de principio, lo que sí tiene que ocurrir es que el orden o la secuencia o el flujo en que se van a dar todas estas tareas que estructuran nuestro cometido sea válido. Después de eso veremos
de acercarnos al óptimo. Así ustedes sabrán, una vez que se levantan, qué hacen primero, cuál sería el siguiente paso. Y si hay disyuntivas, por ejemplo, ¿hoy es viernes? No. Entonces, como de lunes a jueves tengo las mismas clases, no hay problema. Sí. Si es viernes, entonces la disyuntiva sería, es viernes, hoy tengo clase de deporte, entonces tengo que ver también mi maleta de deporte. Bien, nos vamos acercando al concepto. Volvamos a leer. Un diagrama de flujo representa una esquematización gráfica de un algoritmo. El algoritmo precisamente es este conjunto de acciones a realizar, estructurado, con un orden válido, con un flujo, para lograr un cometido. Así que en realidad un diagrama de flujo podríamos verlo como la parte geométrica o visual de un algoritmo, que bien pudiéramos escribirlo con texto. Esto es importante y ustedes ya lo verán en materias posteriores como métodos numéricos y programación. Se programa con algoritmos. Nosotros vivimos con algoritmos. Vean el proceso de cepillarse los dientes, asearse la boca, lleva un algoritmo. Y hay un orden válido. Ustedes no pueden cepillarse antes de ponerle la pasta al cepillo de dientes, ¿verdad? Bien, continuamos. Permítanme, me estoy perdiendo. Ya me dejó de funcionar el mouse, voy a usar el lápiz óptico. Bueno, el diagrama de flujo muestra gráficamente los pasos o procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema o para realizar algo. Su correcta construcción, es decir, que sea válido, es sumamente importante, porque a partir del mismo se escribe un programa en algún lenguaje de programación. ¿Ok? Permítanme, ya me está molestando esto de aquí. Marqué ahí, creo que un comentario, se me pasó. Bueno, se me desactivó el mouse, ya está otra vez. Ok, disculpen ustedes. Vean, aquí nos está dando un ejemplo. ¿Sí? El diagrama de flujo nos ayuda para poder escribir en un lenguaje de programación. Estamos programando. Nosotros realizamos una programación en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, el hecho de sentarse a comer. Yo ya estoy programado para sentarme adecuadamente, visualizar qué es lo que hay, qué tengo cerca, qué tengo lejos. Tomar la cuchara si es que tengo una sopa y llevar la sopa con la cuchara a la boca. Es una serie de tareas con las cuales yo ya estoy programado. Estoy realizando un programa. ¿Sí? ¿Qué sigue después de lo que hice? Por eso comienza con la palabra pro. ¿Ok? Ok. Si el diagrama de flujo está completo y correcto, no necesariamente el óptimo, pero bueno, está ya completado, se realiza totalmente el cometido con este diagrama y es válido, es correcto, el paso del mismo a un lenguaje de programación, que es con lo que nos movemos actualmente, estos equipos trabajan bajo programación, con algoritmos, sus celulares, la ruta de un camión está programada, el horario de clases, en fin, donde quiera tenemos programación. Pero bueno, hablemos de lenguajes de programación, ¿sí? Entonces, si el diagrama ya está
completo y es válido, entonces podemos pasar a escribirlo en algún lenguaje de programación. Y esto se hace un poco más simple y de forma directa. Hay muchos lenguajes de programación. No sé, a mí me tocó en mi época, no sé si era el cámbrico o el precámbrico, ¿verdad? Me tocó ver Visual Basic, me tocó programar, incluso perforar tarjetas. Programar cuando las primeras máquinas que salieron eran grandotas y no había discos duros. Y hablábamos de bits y kilobits, no hablábamos de megabits. Bueno, ahora hablamos de terabits. Hablamos de velocidades increíbles, pero programas más complejos, mayores requerimientos. Existía ya el lenguaje científico por excelencia, el Fortran. Obviamente el lenguaje máquina, que es con el que se entiende la interfase con los fierros, y de ahí se traduce mediante otro lenguaje a nosotros, ¿sí? A los periféricos, la pantalla, las bocinas, la impresora, etc. Así que vean que lo importante que es un diagrama de flujo, y no solamente para programación en el ámbito de la informática, en general, para llevar a cabo un proceso de fabricación, etc., o parte del proceso. Bueno, es importante resaltar que el diagrama de flujo muestra el sistema como una red de procesos funcionales conectados entre sí por tuberías y depósitos. Ahí está. A ver, un diagrama de flujo muestra al sistema como una red. ¿Qué hay en una red? Cosas, objetos, y estos se llama red porque están conectados. ¿Sí? Están conectados. Entonces, ¿cuáles son esas cosas y objetos que están conectados? Pues las diferentes tareas o sucesos que van a ocurrir o tienen que realizarse para que el algoritmo quede completo. ¿Sí? Por ejemplo, levantarme de la cama es uno, asearme es otro, tomar el autobús a la escuela es otro, y van conectados de manera que se sigue un flujo y un orden. Habrá casos más complejos en los que se puede hacer uno o el otro antes o después, si tengamos esas opciones. O haya no 2 opciones, 3 opciones a seguir. En fin, esto depende de la complejidad del algoritmo y de lo que se quiera hacer. Bueno, entonces aquí se asemeja como depósitos donde hay información o se realizan tareas. Por ejemplo, una cancha de básquetbol, se juega básquetbol ahí. Una caja para guardar verdura, pues se guarda verdura ahí. Y las tuberías, que son las que unen, ¿sí? Tal vez una carretera que me lleva de la cancha de básquetbol a la caja donde están las verduras para que después yo las lleve a casa. Algo así, ¿no? Después de jugar básquetbol, me dice mi mamá, ¿verdad? Pasas al mercado por las verduras, voy a ese depósito, tomo las verduras y después las transporto a la casa. ¿Sí? Aquí en ingeniería hablaríamos de datos, básicamente. ¿Sí? Hablaríamos de datos que permiten describir el movimiento de los datos. Las tuberías nos permiten describir hacia dónde se transportan los datos o las acciones a través del sistema, que es todo nuestro algoritmo. Este describirá lugares de origen y destino de los datos. Unos datos, dónde están, a dónde van. Y de hecho, en medio puede haber un proceso que los transforme, ¿verdad? Pensemos matemáticamente. Tenemos una función que nos da un gráfico, que nos da datos. Pero, ¿y a dónde la vamos a llevar? No sé, a X lugar, pero antes de eso sufre un proceso, la integramos. Ahora se convirtió o sacamos otra información de esa función al integrarla. Y ese resultado lo llevamos a otro lado. ¿Ven? No solamente son los datos, sino las acciones que realizamos sobre ellos. Podemos transformarlos,
podemos correlacionarlos, abundarlos, enriquecerlos, empobrecerlos, bla, bla, bla. Bueno, entonces, fíjense bien, es importante resaltar que el diagrama de flujo muestra un sistema como una red de procesos funcionales conectados entre sí por tuberías y depósitos de datos que permite describir. ¿Quién nos permite describir? El diagrama de flujo. El movimiento de los datos a través del sistema, de todo nuestro algoritmo. Este describirá lugares de origen y destino de los datos. Transformaciones, que es lo que yo les hablaba, por ejemplo, la integración que se hizo sobre los datos que estaban en una función, transformaciones a las que son sometidos los datos, lugares en los que se almacenan los datos dentro del sistema, los canales por donde circulan los datos. Además de esto, podemos decir que este es una representación particular de un sistema. Un diagrama de flujo puede estar representando un sistema, el cual lo contempla en términos de sus componentes, indicando el enlace entre los mismos. Otra vez los componentes, los objetos, las tareas que se realizan, los datos que hay ahí, las transformaciones que ocurren, etcétera, los lugares donde se encuentran. ¿Ven? Pequeña introducción aquí en lo escrito, pero nos dice mucho. Ok. Ahora, veamos. Diagrama de flujo. Es un esquema para representar gráficamente un algoritmo. Los diagramas de flujo se basan en la utilización de diversos símbolos para representar operaciones específicas. Es decir, si vamos a hacer un esquema, algo, un dibujo, una gráfica de un algoritmo, ¿con qué elementos lo vamos a dibujar? Si ustedes van a dibujar una casa, la dibujan con líneas, con circunferencias, con cuadrados, con curvas. Y a estas también les pueden poner colores, formas, elementos geométricos. ¿Cuáles son los elementos con los que podemos nosotros hacer un diagrama de flujo? Pues símbolos. Y los símbolos representan operaciones específicas. Por ejemplo, podría haber un símbolo que me dijera que los datos están saliendo a una impresora. U otro símbolo que me dijera que ahí se está realizando una acción. Por ejemplo, integrar una función o bañarme. La representación gráfica de las distintas operaciones o acciones que se realicen para resolver un problema. ¿Sí? Nuestro cometido, hacer algo, con indicación expresa del orden lógico en que deben realizarse. A veces se hace una cosa tras otra y esta tras otra, como una filita lineal, ¿sí? Curva o recta, pero una línea, uno tras otro nada más. ¿Han escuchado de la programación lineal? Es eso. Pero hay programación estructurada, donde ustedes pueden tomar un bloque y tomar por bloque, si no una línea, y en algún momento salirse de un bloque e irse a otro bloque, no necesariamente al que sigue. Y ya tenemos estructura, tenemos lo que se llamarían comandos estructurales, ¿no? Como aquellos que nos permiten realizar una tarea cíclicamente hasta que se cumple una condición, lo que sería un bucle, un ciclo. O aquella otra que nos permite decidir: si ocurre esto, te sigues de frente, y si no, te pasas para otra parte del programa. O haces otra, o sigues otra línea diferente. Y si hay una tercera, pues igual. Entonces ya tenemos estructuras, ya no es programación lineal, es programación estructurada. Comenzamos nosotros haciendo programación lineal y después seguimos con programación estructurada. Después evolucionamos a una programación orientada a objetos, más gráfica, ya objetos que tenían estructuras de por sí, como es Visual Basic, con lo que está
el lenguaje de programación con el que está hecho el sistema Windows, el paquete de software de ofimática o Microsoft Windows, etcétera, etcétera. ¿Verán? Y todo eso tiene que ver con diagramas de flujo para comenzar. Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de operación. Para hacer comprensibles los diagramas a todas las personas. Algo un tanto más universal y sencillo. Los símbolos se someten a una normalización. ¿Qué quiere decir? A un estándar que se haga normal que para indicar una salida de datos a un proceso hay un símbolo que todos identificamos y todos hacemos el mismo, para que no cada quien tenga su propia simbología y no nos entendamos, ¿sí? Es decir, se hicieron símbolos casi universales, ya que en un principio cada usuario podría tener sus propios símbolos para representar sus procesos en forma de diagrama de flujo, lo que les decía. Esto trajo como consecuencia que solo aquel que conocía sus símbolos los podía interpretar. Problema, ¿verdad? La Torre de Babel. La simbología utilizada para la elaboración de diagramas de flujo es variable, ya que dentro de esa normalización pues se desarrollaron varios sistemas de simbología. ¿Por qué? Porque hay unos hechos para procesos en la administración o en la contaduría, otros para procesos de cómo se opera dentro de un área deportiva, otros para esquematizar jugadas, no sé, tal vez en el fútbol americano, otros para representar algoritmos de programación. Entonces cada apartado, cada rubro va teniendo sus propios símbolos. Y más aún, hay dispersión, porque el mundo es muy grande, hay muchos países, hay muchas mentes. Entonces, aunque se trata de normalizar, de estandarizar la simbología, sí hay diferencias y se hicieron hay varios sistemas de símbolos. Y debemos ajustarnos a un patrón definido previamente, ¿sí? Bueno, el diagrama de flujo representa la forma más tradicional y duradera para especificar los detalles algorítmicos de un proceso. Se utiliza principalmente en programación, economía y procesos industriales. Bien, permítanme ver cuánto tiempo llevamos. Voy a salirme de momento de este modo de lectura. No estoy en el modo de lectura, estoy en el modo normal. Permítanme. Déjenme ver, no sé por qué mi software no me está dejando. Permítanme un segundo. Yo debería aquí, al acercarme aquí, ahí está. Sí, porque tengo problemas con eso. Llevo 23 minutos. Voy a chutarme otros 6 minutos y medio y ahí le corto, porque si no se va a hacer muy grande esto. Los voy a subir a YouTube, ¿ok? De hecho, ahí están ustedes viendo. Bueno, voy a hacer esto a un ladito. Espero que ya está. No me estorba ahí. Vamos a ver, importancia de los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son importantes porque nos facilitan, faltó una N aquí, la manera de representar visualmente el flujo de datos por medio de un sistema de tratamiento de información. Estamos tratando la información. En este realizamos un análisis de procesos o procedimientos que requerimos para realizar un programa u objetivo. Vean, el diagrama de flujo nos va a permitir visualizar todo el proceso, todo el algoritmo y ver qué podemos modificar, qué está mal, cómo podemos optimizar. Si ustedes de sus procesos importantes, sobre todo los cotidianos, hacen un diagrama de flujo, van a poder visualizar qué pueden mejorar, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, en dónde están perdiendo tiempo o recursos. ¿Por qué se tardan? Por ejemplo, llegan tarde a la escuela todos los días. ¿Por qué? Tendrían que hacer un diagrama de flujo y ver qué es lo que está ocurriendo, qué están haciendo de más y priorizar. Entonces, tiene una gran utilidad.
nos permite visualizar y corregir, mejorar, hacer una reingeniería. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una pizza, la pizza no se realiza, ¿verdad? Se manufactura. Si queremos hacer una pizza, primero necesitamos los ingredientes. Este ya sería un proceso, conseguir los ingredientes. Luego de haberlos conseguido, necesitamos realizar o hacer la masa. Este sería otro proceso. Luego realizamos la salsa. Este sería otro proceso más. Y finalmente unimos todo lo que hemos hecho y agregamos los complementos, pues como puede ser el jamón, el queso, etc. Para la elaboración de una pizza ya contamos con 4 procesos, lo cual podemos desarrollar en un diagrama de flujo y unirlos en el mismo, para así obtener un producto final que sería nuestra pizza. ¿Ok? Bueno, ya está. Permítanme. Voy aquí. Seguimos hacia abajo. Símbolos utilizados en los diagramas de flujo. Bueno, para esto vamos a pasarnos al tema 1B. Y a este le voy a llamar tema 1A. ¿Sí? DI, espacio, tema, espacio 1A minúscula. En otro video voy a tratar los símbolos básicos utilizados en los diagramas de flujo para nosotros, pero hay mucho más, van a encontrar muchísimo más y dependiendo del área en la que se esté trabajando. Así que aquí voy a terminar este video y nos vemos en el siguiente.